¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué hora estén viendo este video. Los saludo a todos, espero que Dios los bendiga. En esta oportunidad vamos a continuar con los videos que veníamos hablando anteriormente de los falsos profetas. Hemos hecho ya 2 videos, este será el tercero. Vamos a continuar hablando de este tema. Hay abundante información en la Biblia sobre este tema, así que hoy vamos a compartir nuevamente algunos versículos, en particular un capítulo casi completo, Ezequiel 13. Vamos a compartir Ezequiel 13 casi completo. Vamos a ir salteando algunos versículos, pero sin castigar el contexto. Así que los invito a que tomemos lectura de la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Bueno, en el versículo 1 y 2 podemos ver que el Señor le está mandando a Ezequiel que vaya a profetizar, que en este caso significa que vaya a predicarle a estos autoproclamados profetas, falsos profetas, que profetizaban de su propio corazón. El mensaje que ellos estaban dando era de su corazón, no era de Dios. El profeta tiene que estar respaldado por Dios, pero ellos profetizaban de su propio corazón. Entonces el Señor lo manda a Ezequiel a decirle que vaya a predicarle a ellos que estaban predicando de su propio corazón, y les manda a decirle de que oigan la palabra del Señor. Esto es lo que le estaba faltando a estos falsos profetas. Estaban escuchando a su corazón y no lo que el Señor les decía. El corazón es engañoso, la Biblia lo dice. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos del Señor y estar seguramente de que es el Señor que nos habla y no es nuestro corazón que nos está engañando, y estamos hablando palabras que nuestro corazón está poniendo. Vamos a continuar ahora leyendo el versículo número 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová. Jehová no los envió. Con todo esperan que el hombre confirme la palabra de ellos. El 8. Por tanto así ha dicho Jehová, el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni verán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel. Volverán y sabráis que yo soy Jehová el Señor. El 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y no edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Bueno, acá hemos leído desde el versículo 6 al 10 y podemos ver cómo ellos decían: ha dicho Jehová, o Jehová nos envió, y Jehová, Dios, no los había enviado ni había hablado. Ellos hablaban de su propio corazón un mensaje que era aceptable para el pueblo. Por eso, hoy por hoy, como dice acá en el versículo, engañaron a mi pueblo. Podemos ver que hoy cuántas personas han sido engañadas y siguen siendo engañadas por estos falsos profetas, que el Señor nos previene con abundante información en la Biblia, de que ellos profetizan de su propio corazón. No profetizan palabra de Dios, profetizan de su corazón, de sus ambiciones, de sus propios intereses. Mayormente sus mensajes son todos alentadores, donde las cosas están bien, donde el Señor te va a dar tu casa, el Señor te va a buscar una pareja idónea, donde el Señor te va a prosperar, donde el Señor te va a sanar, todo lo que a la gente le gusta escuchar. Entonces es por eso de que tienen tanta gente que lo sigue. Sin ir más lejos, usted puede ver en internet cuántos supuestos pastores o supuestos apóstoles han dicho profecías para el año 2020. Usted lo puede ver en internet.
en un país en Centroamérica, profetizó un montón de cosas para el año 2020 y ya vemos la actualidad, hoy 21 de junio del 2020, en el estado que hoy se encuentra el mundo con la pandemia. Ellos hablan y profetizan de su corazón diciendo lo que tienen en su corazón. Por eso que la gente lo sigue, porque mayormente sus mensajes son mensajes aceptables para el pueblo. Por eso tienen mucha cantidad de gente que lo sigue, porque la gente ha tomado la iglesia como un lugar de un club social o un cine, un teatro, donde la gente va y escucha lo que quiere escuchar y lo que le gusta. Mayormente estos falsos profetas, esos son la clase de mensaje que dan. Prácticamente no dan mensajes de exhortación, de arrepentimiento, del pecado, del infierno. Ellos no se dedican a predicar esas cosas. Es por eso que la gente los sigue tanto y tienen tanta aceptación y tanta cantidad de congregantes en sus iglesias. En el versículo 10 dice, engañaron a mi pueblo. Y lamentablemente, como hemos dicho anteriormente en otro video, que la culpa también es de nosotros por no conocer las Escrituras y dejarnos engañar. Si hay algo que nosotros vemos que están diciendo que está equivocado, no tenemos que dudar en decirlo o hablarlo, porque la verdad está en la Biblia. El hombre se puede equivocar, puede fallar, porque puede decir tal o cual cosa, pero el hombre se equivoca. La palabra de Dios no. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es eterna. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios, no en otra cosa. Sea quien sea, pastor, apóstol, profeta, no hay que dejarse llevar por las cosas que dicen, porque el Señor nos previene, que ellos profetizan de su propio corazón diciendo un montón de mensajes engañosos, mentiras, adivinaciones, y después esperan que el Señor cumpla con esas profecías que dicen, dentro de un mes el Señor te va a sorprender, dentro de una semana va a pasar esto, y lamentablemente en muchas iglesias se escucha estos mensajes alentadores que después no se cumplen. Ahora los invito a que volvamos a la lectura en el versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová. Lo volvemos a leer. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. Bueno, esto podemos ver hoy por hoy. Yo creo que un 80% aproximadamente de las predicaciones que se están haciendo hoy por internet son todas de aliento, y está bien porque los hermanos nos tenemos que alentar los unos a los otros, pero también hay que ser realista y ver la condición que se encuentra el mundo. El mundo está gobernado, ¿saben por quién, no? El mundo está gobernado por el enemigo, y hoy podemos ver si el mundo está en paz. Cuántos falsos profetas dicen que hay paz, que va a haber prosperidad, y realmente estamos hace aproximadamente 3 meses en cuarentena en diferentes países, donde el padre mata a la madre, donde el abuelo mata al nieto, donde se perdió totalmente la cordura en el mundo, donde hoy cada uno mira su beneficio, donde hoy cada uno cada vez es más egoísta y mira para adentro, pero estas personas dicen que hay paz. Lamentablemente el mundo no está en paz. El mundo no está en paz. El mundo cada vez se está autodestruyendo por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre y por no buscar de Dios. Pero estos falsos profetas engañan a la gente diciéndole un montón de cosas. Hay paz no habiendo paz, dice el Señor en el versículo 16. Vamos a ver lo que dice ahora en el versículo 17. Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová, el Señor, hay aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra vida propia?
Vamos al 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiendo ánimo. Bueno, acá vemos que, igual que en el versículo 2 del capítulo 13, que hablaba de los falsos profetas, acá también habla de los falsos profetas, pero apunta directamente contra las mujeres. Contra las mujeres, que hoy por hoy también abunda la cantidad de mujeres que predican la palabra. Y sin ir más lejos, usted vaya a internet, como siempre les digo, no se fíen de lo que uno le dice, sino ustedes comprueben lo que uno le dice. Y fíjense la cantidad de mujeres que hoy dicen ser profetas, dicen hablar de parte de Dios, dicen el Señor me dijo, el Señor me envió, o dicen tal o cual cosa, y después cuando usted escucha las cosas que dicen, están totalmente desacertadas, con una vestimenta inadecuada. Uno no tiene que ser ni religioso ni libertinaje, pero tiene que tratar de ir lo más decente posible vestido a la iglesia. Y usted puede ver estas mujeres, véanlo en internet, fíjense en internet, van con polleras por arriba de la rodilla, y cuando se sientan están insinuando para que se pueda ver todo. Entonces, acá el Señor previene de estas cosas, de las profetisas, que en ese tiempo, bueno, había unas prácticas que se hacían, que el profeta Ezequiel como que lo quiere decir como que fueran hechiceras o algo por el estilo, porque ya hacían cosas con vendas y otras cosas más. Lo estamos viendo por arriba, es un temita más profundo para verlo, lo que realmente se hacía en ese tiempo, ¿no? Después usted lea el capítulo completo del versículo 13. Pero acá el Señor apunta contra las mujeres, o sea que no es solamente el hombre, sino también hay falsas profetas mujeres. Hay que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque yo ya lo he contado en una oportunidad cómo uno puede ser engañado. Yo en una oportunidad estuve escuchando a una persona la forma que predicaba, y por un momento le empecé a creer, hasta que después, bueno, fui a la palabra de Dios y me di cuenta de que hablaba con la palabra de Dios, pero manipulada la palabra de Dios a su beneficio, para que la gente ofrende y para que la gente diezme y para que la gente dé hasta lo que no tenía. Hablaba ella con las escrituras, pero después yo me di cuenta, cuando empecé a ver y a leer la palabra, los versículos que ella citaba, cómo los sacaba fuera de contexto y los citaba solamente para su beneficio. Por eso acá el Señor dice de las falsas profetas también, que cazan almas, dice el Señor, en el sentido de que cazaban almas para ver si ellas mismas se salvaban. Entonces hay que tener cuidado cuando escuchamos un mensaje, de parte de quién viene y de parte de qué es lo que nos dice. Tenemos que aprender a discernir lo que escuchamos de quién viene, sin importar quién sea. La palabra del Señor en Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así que hay que tener mucho cuidado con estos mensajes que escuchamos, porque, como dice el Señor, profetizan de su propio corazón. ¿Y en qué condición está el corazón de las personas que profetizan? Porque el corazón es engañoso y lamentablemente muchas veces se predica en la carne y no en el espíritu. Y se predican cosas que, los sentimientos que uno tiene en su corazón. Y si usted en su corazón tiene envidia, si usted en su corazón tiene soberbia, tiene orgullo, tiene vanagloria, tiene altivez, todas cosas que no son agradables a Dios, esas cosas las que usted va a transmitir. No va a transmitir el mensaje que el Señor quiere que transmita, porque el Señor a los profetas les habla para que ellos transmitan lo que el Señor dice. Pero ellos, tanto los hombres como las mujeres, hablaban de su propio corazón. Vamos a volver a leer el último versículo. El 22 dice: por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiendo ánimo. Bueno, acá vemos la consecuencia que tienen estos falsos mensajes, de estos falsos profetas, ¿no? Entristecen el corazón del justo. ¿Y cómo entristecen el corazón del justo? Engañándolo con todas estas artimañas que tienen, que ellos dicen. No necesariamente tienen que ser directamente influenciadas por demonios,
sino que acá dice que son de su corazón. Muchas veces decimos y le echamos la culpa al enemigo, pero también tenemos que hacernos cargo de que nosotros también tenemos un cierto grado de responsabilidad de las cosas que hacemos, porque si no es fácil, todos nuestros errores se lo echamos la culpa al enemigo y nosotros, como hizo Poncio Pilato, se lavó las manos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros errores y no siempre buscar un responsable para marcar los errores que son nuestros. Somos seres humanos y nos equivocamos y nos vamos a equivocar hasta el día que partamos a la presencia del Señor. Pero acá dice la palabra, entristecieron el corazón del justo. Y lo entristecen haciendo estas falsas profecías. Personas que por ahí van por primera vez a una iglesia y vienen estos falsos profetas y le dicen, el Señor te va a sorprender en una semana. Y pasó 6 meses y el Señor no lo sorprendió a esta persona. ¿Pero por qué? Porque el Señor no habló. Habló este falso profeta de los sentimientos de su corazón. Entonces, tengamos cuidado de las cosas que escuchamos, hermanos, y aprendamos de la Biblia todas las advertencias que nos dan acaso estas personas. De lo único que quieren es su beneficio propio y lastimar al pueblo, porque lastiman al pueblo. Ahora estamos viendo en Ezequiel 13, en el próximo video vamos a ver, a seguir viendo la información que el Señor nos deja, porque hay abundante información sobre estos temas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo. El Señor Jesús también nos previno mucho de estos falsos profetas. Así que vamos a continuar en un próximo video hablando de esto. Espero que Dios los bendiga. Lean el capítulo entero, el capítulo 13 de Ezequiel. Léalo en diferentes versiones de la Biblia para que sea más fácil poder comprenderlos y puedan tener una mejor interpretación de la palabra de Dios. Así que bueno, espero que este video haya sido de edificación, como siempre les digo, y Dios los bendiga y nos estaremos viendo pronto.